palabra de Dios a alguien, para cada doctrina que usted enseña, tiene que poder tener una certeza, amén, que puede explicar eso sin ninguna contradicción, sin ninguna falta de armonía, amén. Cuando entramos en la doctrina de la unicidad de Dios, una de las cosas que yo siempre recomiendo es no estar siempre en la defensiva, sino que en la ofensiva. Amén. Si usted quiere saber cuál era la táctica del Señor Jesucristo, lea la Biblia. Él hacía más preguntas que dar respuestas. Porque por medio de las preguntas, Él les ponía a ellos en la posición de tener que una o dos cosas, tener que defender su punto, o si no, recibir una revelación. Una de las revelaciones más grandes que se recibe en la Biblia es por el apóstol Pedro, y viene porque Jesús hizo una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas, y después les pregunta, ¿y quién dice ustedes? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y ellos tuvieron un momento de revelación, y lo bello es que Jesús no les dio la respuesta, sino que Dios en ese momento también trajo revelación a la vida del apóstol Pedro. Entonces, usted cuando tiene una verdad bíblica bien establecida, lo puede defender con certeza, y lo debe poder defender con certeza. Amén. Cuando nosotros hablamos de la unicidad de Dios, podemos ser dogmáticos con eso. ¿Por qué? Porque sabemos que lo podemos sostener por medio de la palabra de Dios. Ahora, esto es muy importante también para no caer en lo que es alguna doctrina falsa o alguna aplicación falsa. Ahora, vamos a ver en qué pasa en el almuerzo, pero, por ejemplo, voy a darle esto es gratis, amén, pero en el estudio de la santidad hay muchas diferentes opiniones, ¿verdad? Hay muchos diferentes sentimientos. Usted puede ir aún a varias diferentes iglesias del nombre, y hay diferencias entre una iglesia y la otra, entre una organización y la otra. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mirar a base de eso? Yo hice algo muchos años atrás, no tengo un papel en blanco aquí, pero estaba orándole a Dios con almas nuevas llegando a la iglesia. Dije al Señor, ¿cómo puedo de la mejor manera explicar estas cosas que se tratan de la separación del mundo? Y Dios me ayudó con algo muy verdadero, y eso es esto. Si yo tengo un principio bíblico, yo tengo que tener una aplicación de ese principio, porque si no, es simplemente una palabra vacía. Amén. Entonces, si yo tengo principios bíblicos, tengo que ver cómo y cuál es mi responsabilidad en aplicar esos principios bíblicos. ¿Ok? Si yo tengo principios sin aplicaciones, entonces tengo fe muerta, porque yo no estoy realmente creyendo lo que la Biblia me dice, porque no estoy haciendo lo que la Biblia me dice. A la misma vez yo puedo tener aplicaciones sin principios bíblicos. Amén. Cosas que yo digo, esto tiene que ser así, y si alguien me dice, explíquemelo por la escritura, no lo voy a poder explicar por la escritura. Eso es lo que le pasó a los fariseos. Los fariseos tenían más de 300 y pico de leyes que ellos habían desarrollado, que cada persona tenía que seguir para estar bien con Dios, y era una hipocresía porque ni ellos lo podían seguir. Amén. Entonces ellos tenían una cantidad de aplicaciones sin principios, y Jesús se enojó con ellos. Jesús habló con ellos de una manera que no habló con nadie más. El único lugar donde el Señor Jesús sacó el látigo fue en la iglesia. No sacó el látigo en el mundo, la sacó en la iglesia. ¿Por qué? Porque le estaban haciendo imposible a las personas un paso a Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, cuando se construye el altar, Dios dice, no se
no se hagan gradas a mi altar, ¿para qué? Para que no se descubra tu desnudez. Amén. Dios quería que las personas puedan venir, es un principio que podían venir, amén, que sin tener que exponer todo lo que ellos eran. Nosotros hoy practicamos eso, las personas vienen, se arrepienten delante de Dios, es entre ellos y Dios, amén. Pero si yo voy a defender algo, con certeza tengo que tener Biblia, amén. Entonces, ahora, esto me protege a mí. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, bueno, esa no es mi opinión, no es mi convicción, no importa. Le voy a decir algo y no quiero ofenderlo. A mí no me importa tu convicción. No me importa tu opinión. A mí me importa qué es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que no está para interpretación privada. Entonces, vi una vez una calcomanía en un carro que decía, la Biblia lo dice, yo lo creo, eso lo establece. Está mal esa calcomanía. La Biblia lo dice. Si tú lo crees o no, está establecido. No importa tu opinión. Amén. Van a haber personas que capaz que en el último gran día, en el último día van a tratar de debatir con Dios. Bueno, pero yo no lo vi de esa manera. Yo no lo sentí así. Para mí eso no parecía tan importante. ¿Amén? No importa eso. No importa cuál es tu opinión. Nuestra responsabilidad es obedecer la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es el lenguaje del amor de Dios? Hablan de los 5 lenguajes del amor en el matrimonio, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el lenguaje del amor de Dios? Obediencia. Si usted obedece, es expresarle amor a Dios. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesús? Si me amas, ¿qué vas a hacer? Vas a guardar mis mandamientos. Amén. Entonces, en lo que es teología dogmática, es simplemente estudiar verdades que podemos sostener con certeza. Amén. Y por eso cuando hay doctrinas que no se pueden sostener con certeza, tenemos que cuestionarlas. Amén. Ok, vamos a mirar, estoy avanzando aquí, teología especulativa. Estamos hablando de teología sistemática, pero todo esto abarca lo que es el estudio de la teología. La teología especulativa estudia verdades teológicas sostenidas en lo abstracto y aparte de su importancia práctica. Ahora, esto puede ser un campo peligroso, porque ya las personas están mirando algo en abstracto o aparte de la importancia práctica de lo que está escrito en la Biblia. ¿Amén? Entonces ahí es donde las personas que estudian tienen que tener cuidado en entrar en esto, porque pueden comenzar a mirar la palabra de Dios de una manera que no sea tan blanco y negro, que bueno, vamos a debatir aquí, a ver qué es lo que realmente está diciendo el Señor. Cuando nosotros tenemos que realmente adherirnos a lo que la Biblia dice directamente. Especular, bueno, la palabra especular es simplemente pensar, deducir, pero sin una certeza. ¿eh? Entonces la teología especulativa se usa, pero hay que tener mucho cuidado. Hay detalles que la Biblia no nos da, ¿verdad? Le voy a decir esto: si usted va a enseñar, predicar, dar un estudio bíblico, usted no puede añadirle algo que no está ahí en la palabra de Dios. Si va a especular cómo fue algo en la Biblia, como yo he visto personas algunas veces ven algo, les gusta un cuentito que leyeron en internet, les gusta un blog que leyeron una descripción de una historia. El otro día mi esposa y yo estábamos hablando, ella estaba por dar una clase de escuelita dominical, y cuando leyó la historia era sobre Daniel y los hebreos que decidieron no comer la comida del rey, ¿verdad? Bueno, los que habían escrito la lección que ella estaba estudiando para dar la lección a los niños, especuló mucho, ¿no? Que Daniel y sus
y los amigos de él no quisieron comer la comida porque nunca habían visto comida así, porque sabía feo, porque era asquerosa, y comenzaron a describir el plato de comida y cómo era. Bueno, eso es especulación. Sí. Amén. La Biblia no dice eso. Uno podría imaginarse cómo habrá sido, pero realmente no es algo que podemos decir con certeza. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si usted estudia algo, a mí me gusta muchas veces tratar de encontrar en los detalles, amén, o las cosas que parecen ser escondidas, pero hay que tener cuidado en no inventar algo que no está ahí. Ok, vamos a mirar qué es la teología. Estas son diferentes maneras de estudiar, amén, la doctrina de Dios, amén, estudiar a Dios. Entonces, teología del Antiguo Testamento, fácilmente podemos definir eso. Amén, es designada porque se limita a esa porción de las Escrituras. Amén. Podríamos, por ejemplo, mirar los judíos. Ellos no tienen una teología que incluye realmente el Nuevo Testamento, ¿verdad? En sí ellos se pegan a los primeros 5 libros del Torá, se pegan a Génesis, a Deuteronomio. Eso es la parte donde ellos enfocan más, porque es lo que aceptan, y los profetas, los libros poéticos. Pero usted no puede debatir con un judío a base de escrituras del Nuevo Testamento, porque ellos no lo miran de la misma manera que usted y yo lo miramos. Amén. Entonces también está la teología también del Nuevo Testamento, porque se limita a los libros del Nuevo Testamento. Entonces, estudiar algo bien encapsulado. Ahora vamos a ver que en un estudio correcto de la Biblia, todas estas cosas deben usarse y aplicarse para poder tener un cuadro completo. Amén. Voy a correr un poquito aquí. ¿Qué es la teología paulina, juanina y petrina? Amén. Esto es estudiar. Esta no es la tía Juana. No. Esto es Paulina. Está hablando de las epístolas que escribió el apóstol Pablo. ¿Ven? Las cartas que él escribió. Entonces, prácticamente de Romanos hasta que llegamos a primera de Pedro y después primera y segunda de Pedro, y después primera, segunda, tercera de Juan y Judas, antes de Apocalipsis, y Judas no el malo, sino que el bueno. Amén. Podemos ver Santiago también, ¿verdad? Pero la gran mayoría del Nuevo Testamento es escrita por Pablo, Juan y Pedro, porque el libro de Apocalipsis también es escrito por Juan. Realmente en el Nuevo Testamento, fuera de los evangelios y el libro de Hechos que fue escrito por Lucas, son pocos los libros que son escritos por algún otro escritor. Amén. Simplemente tenemos el desconocido autor de Hebreos, amén, aunque muchos especulan, es especulación, que Pablo fue el autor de eso por la manera que él escribe. Después tenemos las cartas de Juan, las de Pedro, Judas, y realmente fuera de eso todo se atribuye a Juan, Santiago, perdón, Hebreos y Judas. Lo demás está en estas 3 personas que escriben las cartas. Ok, vamos a mirar qué es la teología práctica. Se ocupa, esto es muy importante, de la aplicación de la verdad al corazón de los hombres. Tiene que haber en nuestras vidas una aplicación de la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos y estudiamos diferentes doctrinas en la Biblia, no podemos aproximarnos a esas doctrinas simplemente de nuestro cerebro. Esto lo dije anoche antes de terminar. Amén. Usted puede estudiar la Biblia intelectualmente y la Biblia no hacer nada para ti. Amén. Hay personas, es impresionante para mí. Yo tengo una biblioteca con volúmenes de libros. Me gustan coleccionar los libros y no los he leído todos. Amén. Pero es impresionante cómo una persona puede escribir un comentario así de grueso sobre el libro de Hechos y nunca recibir el Espíritu Santo. Impresionante. Pero ¿cómo es posible que un autor, un comentarista, escriba
2000 páginas sobre el libro de Hechos y no vea su necesidad de recibir el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Le falta teología práctica. No, que esto no es solamente una aproximación intelectual a la palabra de Dios, sino que necesito ver cómo esto aplica a mi vida. Amén. Entonces Dios, Él quiere que nosotros apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. Yo he visto personas que se aproximan a Dios intelectualmente, no, es muy difícil que reciban algo de Dios. Amén, porque todo tiene que ser por razonamiento, por explicación y no por fe. Amén. La fe obra mucho en lo que es la práctica de la palabra en nuestras vidas. Y después tenemos, amén, lo que estamos realmente hablando aquí, que es la teología teísta o sistemática. Amén, ojalá que usted puede ver ahí, y no yo voy a decir aquí lo que está escrito. Es una ciencia que sigue un plan humanamente trazado. Amén. Esto, obviamente, el hombre está buscando en el sistema, en la Biblia, un orden de desarrollo doctrinal que se propone a incorporar en su sistema toda verdad acerca de Dios y su universo de todas y cada una de las fuentes existentes. ¿Qué es entonces la teología sistemática? Amén. Es donde usted y yo, y más tarde en esta clase vamos a mirar la doctrina de la unicidad de Dios, y lo tenemos que mirar sistemáticamente. Un orden, amén, que se propone, es un desarrollo doctrinal que se propone a incorporar en el sistema toda verdad acerca de Dios. Esto es importante, ¿por qué? Porque las escrituras trabajan en armonía, amén. Entonces, si nosotros vamos a estudiar algo como el bautismo, que es algo que corresponde a nuestra salvación, tenemos que tener, amén, en nuestras mentes que esto debe incluir toda verdad acerca de este tema. Yo no puedo tomar el tema del bautismo y enfocar solamente en Mateo capítulo 28 e ignorar lo que dice en el libro de Hechos o en las epístolas, o ignorar los trasfondos bíblicos que existen en el Antiguo Testamento. Amén. Si yo voy a estudiar la doctrina de la unicidad de Dios, yo no puedo mirar una escritura como 1 Juan 5:7, que dice que hay 3 que dan testimonio en el cielo, y divorciar eso de Deuteronomio 6:4, que me dice que oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O ignorar todas las escrituras en Isaías, donde Dios mismo por medio del profeta dice: estoy mirando a mi lado y no hay otro, soy el único. Amén. Repetidas escrituras. Entonces, si vamos a estudiar una doctrina, si vamos a formar una doctrina, hermanos, muy importante. Por eso hay doctrinas que no se pueden sostener con certeza. Cuando comenzamos a mirar, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, no se puede sostener sistemáticamente en la Biblia. Le doy un ejemplo. Amén. ¿Cuántos padres hay? ¿1 o 2? Bueno, porque la Biblia dice, sí, si es Dios el Padre una persona, Dios el Hijo la segunda persona de la Trinidad, y Dios el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad. El Padre es Padre, ¿por qué? Porque tuvo un Hijo. Sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que lo que fue engendrado en María fue ¿por qué? Por el Espíritu. Entonces, ¿quién es el Padre del Hijo? ¿Dios el Padre o Dios el Espíritu? Tengo 2 padres. ¿Cuántos me entienden? Amén. ¿Cuántos hijos hay? ¿Así? Estoy hablando de tratar de sostener sistemáticamente una doctrina que no se puede sostener. Porque hay una escritura, amén, en el libro de Juan, donde Jesús está hablando en la tierra, el Hijo está hablando en la tierra, y dice que nadie descendió del cielo, sino que el que subió hacia los cielos, el Hijo del Hombre que ¿qué?
Bueno, mire, que está en el cielo. ¿Quién está hablando? El Hijo en la tierra está hablando y dice que el Hijo está en el cielo. Entonces ya sistemáticamente tengo dos padres y tengo dos hijos, ya tengo 5. No se puede sostener sistemáticamente la doctrina de la Trinidad. Se va derrumbando, simplemente por hacer preguntas, simplemente por ir a las Escrituras. Amén. Entonces, podemos ver que tenemos que tomar toda verdad acerca de Dios y tenemos que tener fundamentos bíblicas absolutas de las cuales no nos podemos separar. Amén. Y el fundamento más importante es saber que la existencia de un solo Dios. Amén. Amén. Una pregunta sobre eso. Yo sé que usé unos ejemplos, pero es una manera, amén, donde nosotros tenemos que entender que se tiene que sostener sistemáticamente. Amén. Yo sí puedo decir directamente que Jesús es el Padre. ¿Por qué? Él lo dijo. Amén. Yo lo puedo sostener sistemáticamente porque en el Antiguo Testamento me dice que Jesús es el Padre. Si alguien me dice, bueno, Jesús lo dijo, ¿quién más lo dijo? Isaías lo dijo. Isaías 9:6 refiere a Jesucristo como el Padre eterno. Entonces yo puedo sostener sistemáticamente la verdad de que Jesús es el Padre. Amén. Amén. Yo puedo sostenerlo cuando voy y explico en Apocalipsis 5 que el anciano de días y el cordero son el mismo. ¿Por qué? Porque hay un trono y uno sentado en el trono. Y puedo ver cómo Dios manifestado en carne, obrando como el cordero. Él es el cordero y el león. Amén. Amén. Es un estudio que yo puedo ir a Apocalipsis capítulo 5 y puedo ver, amén, que Dios está cumpliendo estas funciones. Amén. Y puedo ver que Jesucristo realmente es la imagen visible del Dios invisible. Porque cuando mira el trono, Juan ve uno sentado en el trono, describe quién está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono es Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces podemos sostener sistemáticamente la verdad de Dios. La teología sistemática puede definirse como esto, como coleccionar, ordenar científicamente. Cuando estamos hablando científicamente, estamos hablando de una manera de estudio. Amén. Coleccionar, ordenar científicamente, comparar, exhibir, y esto es importante, y defender todas las verdades procedentes de cualquier fuente tocante a Dios y sus obras. Amén. Entonces esto aplica, por ejemplo, ahora mismo estamos teniendo una lucha en ciertos círculos de iglesias del nombre, organizaciones del nombre, donde ya están tratando de eliminar la esencialidad de recibir el Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas. Bueno, eso es ignorar mucha teología sistemática. Eso es ignorar, amén, la revelación progresiva de esta verdad en la palabra de Dios. Yo tengo que coleccionar, amén, ordenar. Por ejemplo, no puedo, hermanos, esto es tan importante, yo no puedo divorciar un versículo de su contexto, ni tampoco éticamente de su tema. ¿Okay? Le voy a explicar un buen ejemplo. Alguien búsqueme en Hechos capítulo 8. Vamos a Hechos capítulo 8 y quiero que alguien lea. Vamos a caminar un poquito por el capítulo 8. Ok. Versículo. Esto es, Felipe ha llegado a Samaria, le está predicando. Y Dios está haciendo una gran obra.
y hay un hombre llamado Simón, ¿verdad? Que es un mago. ¿Y qué pasa? Él antes ejercía magia, había engañado a la gente en Samaria, versículo 9, le oían a él, decían de él que era el gran poder de Dios. Versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, ahí nos deja saber que se estaban bautizando, ¿verdad? También creyó Simón mismo, el mago, el brujo. Creyó Simón y habiéndose bautizado. Algunos ignoran esa escritura. Simón fue bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, cuando habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Por qué? No había descendido sobre ninguno de ellos. Ahora, ¿quién está orando por ellos para que descienda el Espíritu Santo? Pedro y Juan. La palabra descender se menciona aquí, muy parecido a cuando el Espíritu Santo desciende en Hechos capítulo 2, ¿verdad? No había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido, ¿qué? Bautizados en el nombre de Jesús. Eso nos aclara más de su bautismo. Los versículos antes dice que fueron bautizados hombres y mujeres. Si yo freno ahí, yo puedo decir cualquier cosa del bautismo, pero no puedo sacarlo del contexto de toda la historia, ni de lo que está pasando en la iglesia en ese momento. Entonces me aclara, la misma Biblia me aclara que el bautismo de ellos fue en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces les imponían manos y ¿qué? Recibían el Espíritu Santo. Versículo 18, claro. Cuando vio Simón, ¿cuándo qué? Vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, ¿verdad? Versículo 22, arrepiéntate, tu maldad ruega a Dios, quizás te perdone el pensamiento, tu corazón. Ok, una pregunta aquí. Vamos a mirar teología sistemática en lo que es la ausencia de aquí una referencia a la evidencia de hablar en lengua. Alguien podría decir, bueno, pero aquí en Hechos 8, cuando les predicó en Samaria, no dice que hablaron en lengua. Leímos las escrituras, recibieron, la Biblia dice que pusieron manos sobre ellos, amén, y habla de el Espíritu Santo siendo derramado. Ok, entonces, ¿cómo yo puedo, por medio de una teología sistemática, aunque no dice nada de que hablaron en lenguas, defender, okay, porque habíamos hablado de defender la verdad de que la señal de recibir el Espíritu Santo es hablar en lenguas? Ahora vamos a mirar la definición aquí. Es coleccionar, ordenar, comparar y exhibir. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Todas las verdades procedentes. Entonces, yo no tengo ahí escrito específicamente que hablaron en lenguas. ¿Cómo puedo entonces doctrinalmente, sistemáticamente, decir que hablaron en lenguas en Hechos capítulo 8? A ver, Maray. Que la evidencia era hablar en esas lenguas, y dice que las personas les veían cómo ellos actuaban, y en este caso pues Simón también vio que ellos recibieron el Espíritu Santo y que había una señal visible. Amén. Es exactamente la verdad. ¿Qué tiene que hacer uno? Coleccionar,
ordenar científicamente, comparar. ¿Ok? La Biblia nos deja saber en Hechos 10, cuando los de la circuncisión, ¿quién eran los de la circuncisión? Los judíos. Que cuando habla de los de la circuncisión, los judíos, ¿qué creían, hermano? Ellos creían que los gentiles eran perros. De ninguna manera pensaban ni creían ellos que los gentiles podían recibir lo que Dios les había dado a ellos. Sin embargo, la Biblia nos deja saber que los de la circuncisión, pregunta, ¿Pedro y Juan eran de los de la circuncisión? Sí, eran judíos. Amén. Ahora ellos ya habían recibido el Espíritu Santo y todo, pero hay que entender el trasfondo de ellos. Amén. Ordenarlo. Entonces, Pedro y Juan, primero de todo, la experiencia personal de ellos es en Hechos capítulo 2, donde ellos, cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos, la señal para ellos, amén, era que habían hablado en nuevas lenguas. Puedo ir a Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, Pedro estaba predicando. ¿Quién está ahí? Pedro. Mientras él está predicando, los que están sentados ahí, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y comienzan a hablar en nuevas lenguas. Pues solamente, lean las escrituras, pues solamente cuando hablaron en lenguas, que después nos dice que los de la circuncisión quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque vieron que el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos, tal como sobre los gentiles, tal como lo fue sobre ellos. Entonces, yo puedo tomar la experiencia personal, estoy coleccionando, ¿ok? En Samaria, en el capítulo 8, no dice específicamente que hablaron en lenguas, pero sistemáticamente yo puedo comprobar que sí. ¿Por qué? La experiencia personal de los dos que fueron a orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo era que ellos evidenciaron en su vida hablar en lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo. Segundo, nos comprueban Hechos 10 que para los judíos, los de la circuncisión, solamente fue cuando los oyeron hablar en lenguas que sabían el Espíritu Santo había caído sobre ellos y quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque eran racistas. Perdón que lo diga así, pero quedaron atónitos no porque no sabían lo que era el Espíritu, sino que no podían creer que Dios había llenado a esta gente como los llenó a ellos. ¿Ok? Entonces, el quedar atónitos no era porque, wow, esta señal no lo hemos visto, sino que quedaron atónitos porque no podían creer con el racismo que ellos tenían, que estos eran igual a ellos espiritualmente. Amén. Entonces, tengo la experiencia personal de los apóstoles, tengo, amén, la evidencia clara, porque también la palabra que usa en Hechos es cuando vieron, oyeron, amén. Hubo algo visible y algo audible. Amén. Obviamente, cuando alguien habla en lenguas, usted ve también que están hablando en lenguas. Los oye, pero usted los ve. Amén. Entonces, podemos usar los otros testigos que está en Hechos 19, ¿verdad? Los discípulos de Juan nos deja saber que ellos hablaron en lenguas. Entonces, tengo ya unos 3 testigos fijos, fuertes. Y cuando voy a Hechos capítulo 8, solamente tengo que, por medio de un sistema teológico, puedo coleccionar, ordenar, comparar. Ahí está. Yo comparo Hechos 8 con Hechos 10 y puedo ver que la reacción de los de la circuncisión, Pedro, que también estuvo en Hechos 10, ellos ven, amén, y quedaron y vieron que había, por la imposición de manos, dice, vio que el Espíritu Santo era dado. ¿Por qué? Porque hubo una señal. Entonces nosotros podemos por una manera sistemática coleccionar, ordenar y defender. Esa es la clave, defender todas las verdades procedentes de cualquier fuente tocante a Dios y sus obras. ¿Alguien tenía una pregunta? La definición de la palabra, estamos hablando del bautismo, pero yo quiero saber cómo podemos aplicar la palabra, porque hay muchos que hablan acerca de la palabra Jesucristo, y cuando hablan de la palabra Jesucristo se refieren que no podemos utilizar cerca del bautismo. Entonces no podemos utilizar la palabra Jesucristo porque no tiene ningún
que quiero saber acerca de esa palabra. Bueno, vamos a la Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 38. Que es ¿verdad? Fundamental. Vamos a leerlo tal cual como está escrito. 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ir una teología sistemática, ¿verdad? Aquí vemos que las instrucciones de Pablo. Ahora, ¿alguien sabe qué significa Cristo? El ungido de Dios, el Mesías. Amén. Entonces, a Cristo es aplicado a Jesús en una manera en que Él es el único ungido. Él es el Mesías que ellos habían estado esperando. Acá podemos ver directamente que Pedro les dice que bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Ahora vemos en Hechos capítulo 8 lo que leímos recién cuando fueron bautizados. Dice en versículo 16, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces en Hechos 2, Pedro dice bautizándolos en el nombre de Jesucristo. En Hechos 8 dice bautizándolos en el nombre de Jesús. En Hechos 10, amén, vamos a mirar versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vamos a mirar también el otro que es usado, es Hechos 19. Hechos 19, Pablo está en Éfeso. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, versículo 4, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Amén. Ahí Cristo está en mayúscula. ¿Por qué? Porque está denotándolo como el ungido de Dios, el Mesías. Amén. Después ahí dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, entonces, si puedo entender bien la pregunta, es una tecnicalidad, por decir, donde, si entiendo bien, lo que está preguntando es si sería incorrecto decir te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que tendría que decir te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Es esa la pregunta? Ok. ¿O le estoy entendiendo bien? Porque bueno de la palabra Jesucristo dice que la palabra Jesucristo, si lo separamos, la palabra dice que le falta ciertas palabras, porque la palabra Jesucristo no tiene una definición según, porque hay personas que con quien yo he hablado y dicen que la palabra Jesucristo no significa nada. Entonces eso es lo que yo quería saber. Pruébemelo por las Escrituras, no por ideas o opiniones del hombre. Pruébemelo por las Escrituras, porque la palabra Jesucristo no significa algo. Agregando lo que el hermano dijo, también he platicado con otros hermanos. Sí. Yo estoy siendo contencioso, estoy queriendo que usted defienda su punto. Muy bien. En esta versión, así dice, pero si agarramos la versión de 1569, ahí habla Jesús el Cristo. Entonces, ahí lo dijo en el versículo. Ahí hay una confusión por ellos, o no sé cómo nos puede también enseñar bien en esos términos, ¿verdad? Aquí en Hechos 2:38, la revisión de 1960, ¿cuál versión la tienen ustedes? Le dice Jesucristo, pero en la versión del 1569 es Jesús el Cristo. Entonces dicen que esta versión, la que usamos la mayoría, ¿verdad? La que tenemos, entonces dicen que fue traducida incorrectamente por los hombres, y la original es de 1569. Entonces tenemos que usar, al momento de aplicar el bautismo, se tiene que usar Jesús y no Jesucristo. Perdón, Jesucristo, porque si no, dicen, como dijo el hermano, es incorrecto, porque Jesucristo
dice que es una composición de palabras. Entonces, al momento de separarlos, como dijo el hermano, ponen una teoría que Jesús y luego ponen una separación de un guión menor y Cristo. Entonces dicen que no se puede quitar ni una tilde ni agregar. Yo creo que podemos mirar varias cosas aquí. Primero de todo, lo comparo a los que hoy están también enseñando que, bueno, vamos a ir un poco más, mi hermano. Si vamos a usar esos tipos de argumentos, entonces todos hemos estado bautizando mal. Porque usted ni yo sabemos cómo exactamente se pronunciaba el nombre de Jesús en lo original. Por eso hay un grupo hoy que está, no, es que hay que bautizar en el nombre de Yeshua. Y para los hispanos eso no funciona, porque nosotros bautizaríamos en el nombre de Yahshua. ¿Cuántos me están comprendiendo? Si vamos a ir a una tecnicalidad de esa manera, tampoco estaríamos bautizando bien, porque usted lo lee, si vamos a ir con eso, usted lo lee en español. ¿Fue escrito en qué? En griego. Entonces, ni usted ni yo sabemos la pronunciación exacta del nombre original como se usaba. Y usted y yo sabemos que aún en nuestros idiomas modernos, una pequeña diferencia en acento, una pequeña diferencia en pronunciación cambia el nombre o el significado por completo. Entonces, un argumento como ese es peligroso. ¿Por qué? Porque la persona está usando un argumento, o vamos a la versión de 1500. Bueno, porque no vamos al escrito original. ¿Ok? Si vamos a vivir esa manera nuestras doctrinas, entonces todos aquí, si vamos a estar bien con Dios en cualquier pronunciación de cualquier cosa, tenemos que todos aprender griego, arameo y hebreo y hablar solo eso. Estoy usando un argumento como para mostrarle que podemos entrar en realmente lo que es más una opinión del hombre de lo que es una verdad bíblica. Hermano Mina, lo vi con su mano alzada, no le quiero ignorar, porque usted es el erudito aquí. Erudito. Nomás para referirme a eso, hermano, nomás en el punto de vista de reprender demonios. Cuando uno reprende un demonio y usa en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, el demonio nunca le reclama a uno. A ver, yo le voy a decir lo que yo creo que podemos totalmente defender bíblicamente. Yo creo que, volviendo al tema, ¿no? Si vamos a hablar de pronunciaciones o cosas exactas, ni estaríamos bien en el español. ¿Por qué? Porque el idioma original de la Biblia no fue español. Entonces, eso es realmente una aplicación incorrecta, porque la Biblia se ha traducido a todo idioma. Ahora, en toda traducción, no podemos ser ignorantes que en toda traducción se pierden ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en inglés, Juan 4:24, en inglés dice Dios es un espíritu, en español dice Dios es espíritu. Y créanme que sí hay una diferencia. Si Dios es un espíritu, es uno de los muchos. Si Dios es espíritu, es el único espíritu, amén, mayúscula, único Espíritu Santo. Entonces, algunas veces en traducciones es verídico que se puede perder la esencia de algo. Ahora, por ejemplo, no estamos entrando, no la esencia, sino la traducción no traduce exactamente como podría ser. Hay otro ejemplo que le iba a dar más tarde, pero uso este momento para dárselo. Los saludos del apóstol Pablo en sus cartas. ¿Cuántos han visto los saludos romanos? Cuando él da gracias a quién? A Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Ahora, los que estuvieron en mi otra clase deberían acordarse, y si no se acuerda, amén, estudiantes tienen que aprender. Ok, yo en español, yo leo el saludo de Pablo
y parece que son dos. Le está dando gracias a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Amén. Y el saludo paulino es así, en múltiples cartas de él. Y él, no solamente en sus saludos, en muchas referencias en sus cartas, él usa y al. Amén. Entonces, para nosotros en el español, eso es dos. Amén. ¿Cómo es? Este y este. Lo que pasa es que en la traducción no hay una traducción adecuada por lo que se dice en griego. En griego hay una palabra, amén, que se traduce en español y al, pero en griego no es y al, es la palabra kai, K-A-I. ¿Quién se acuerda de eso? El mismo. Amén. El mismo. Y la palabra kai significa en su esencia el mismo. Entonces, cuando usted lee las escrituras con ese sentido, doy gracias a Dios Padre, el mismo Señor Jesucristo, en vez de y al Señor Jesucristo. Uno dice, wow, eso está mucho más fuerte. Ahora, la pregunta, o no la pregunta, pero esto es lo que tenemos que entender como estudiantes de la Biblia. Por eso una teología sistemática es 100% crítico. ¿Por qué? Porque en el español yo estoy estudiando, leo ahí y veo, uy, le está dando gracias a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. ¿Cómo explico? Bueno, teología sistemática es como usted lo explica. Primero de todo, ¿cuáles son mis fundamentos? Yo voy a volver a terminarle la respuesta, pero si yo estoy mirando eso, ¿cuáles son fundamentos bíblicos no debatibles, blanco y negro, verdades que yo puedo establecer con certeza? ¿Cuáles son cosas que, si yo veo ahí, Dios Padre y al Señor Jesucristo, sistemáticamente, cómo puedo mirar ese versículo para explicarlo y darle entendimiento a eso? Vamos a ver, ¿cuáles son verdades que yo sé acerca de Dios? Hello. Base. La primera base, Él es uno. Sabiendo que Él es uno, entonces yo ya sé que si veo dos, no son dos. Él es uno. ¿Qué otras cosas puedo yo comer? Que yo sé que es uno, entonces, aunque en la traducción se perdió algo, yo no pierdo nada porque sé que Él es uno. Y eso es muchos versículos que me están. Claro, segunda cosa que yo puedo establecer es la unión de Padre e Hijo en las palabras del Señor Jesucristo. Si me has visto a mí, has visto al Padre, yo y el Padre uno somos. Amén. Mateo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Entonces yo puedo verlo a Dios como Padre y a Dios como Hijo, pero no como dos diferentes personas, sino que Dios mismo se manifestó en carne, ¿no? Entonces, sistemáticamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy contestando. Aunque no sepa, digamos que yo no sé lo que dice en griego, kai. Yo puedo sistemáticamente explicar, amén, que lo que Pablo está ahí, está realmente, está dándole gracias a Dios por su obra que Él hizo, como Dios y en Cristo. Amén. Él está denotando, mostrándonos lo que es, dando gracias a Dios y lo que Él hizo por medio de su manifestación. Volviendo al tema, amén. Entonces, tenemos que tener cuidado porque nosotros, si vamos a ir a una technicalidad así, tendríamos un problema porque ni estaríamos usando el nombre correcto de la manera que lo pronunciaron ellos en ese tiempo. Yo puedo, por decir Jesucristo, yo no le estoy quitando nada al bautismo. Yo no le estoy, si yo bautizo invocando el nombre de Jesús, estoy bien. Si yo bautizo, digo en el nombre del Señor Jesucristo, estoy diciéndolo como Pablo lo dijo en Hechos 2, no le estoy quitando al nombre su poder, no estoy quitándole
ni añadiéndole realmente, porque si usted lee, tenemos dos, primero lo que dice Pablo, segundo lo que dice primero lo que dice Pedro en Hechos 2 y lo que dice Pablo en Hechos 19, es que Jesús es el Cristo, amén. Entonces, si nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo, no le estamos quitando al nombre, estamos usando lo que Pedro usó y lo que Pablo también le dejó saber a los discípulos de Juan. Ahora, lo que le quiero decir con eso es, si alguien bautiza y dice, te bautizo en el nombre de Jesús, ¿el bautismo está válido? Claro que sí. Si bautizan en el nombre de Jesucristo, ¿el bautismo está válido? Está válido. Amén. No le están quitando, estamos hablando algo totalmente diferente de lo que sería títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, para contestarle la pregunta es, cuando estamos hablando de la aplicación del bautismo, nosotros debemos adherirnos a lo que tenemos escrito por delante de nosotros y aplicarlo tal cual. Como dijo el pastor, amén, ellos, en la referencia a los demonios, no le han reclamado, no salgo porque dijiste Jesucristo, amén. Hemos orado por gente por sanidad, amén, y Jesucristo simplemente está denotando que Él es el Mesías. Amén. Bueno, vamos a esto. ¿Sí o no? ¿Sabe qué? Tenemos que tener cuidado. ¿Sabe que el nombre de Jesús era muy común y corriente en el tiempo de Jesús? El nombre Jesús era uno de los nombres más populares del día de Jesús. ¿No sabían eso? Porque nosotros, como somos celosos del nombre, mire, hay gente que se caen para atrás, de backslide, y hay otros que creo que de frontslide, que se echan para adelante. Por eso tenemos gente hoy ridícula, que no, hay que bautizar diciendo Yeshua. Otra vez, cuidado, porque ni usted lo está pronunciando bien. Ahora, ¿saben por qué el nombre de Jesús era un nombre muy común y corriente? Y mire, ¿sabe que Jesús, nosotros tenemos que, ¿sabe que Jesús hasta Judas lo tuvo que besar para identificarlo? Después de todos los milagros que él había hecho, después de todas las multitudes a quien hoy en nuestro día sería la cara principal en Facebook, Instagram, en la televisión, y cuando tocó la noche de entregarlo, ¿cuál es? ¿Quién es? No, nosotros ya hubiéramos sabido. Él era un hombre, la Biblia nos deja saber que no se hallaba hermosura en él. Nosotros, por lo que es el romanticismo, amén, que ha existido a través de los años, y por lo que nosotros queremos ver en él como hombre, como persona, es interesante cómo lo figuramos a Jesús. Jesús tenía un nombre muy común y tenía un parecer que ni tenía hermosura, donde hasta cuando lo tuvieron que traicionar, cuando lo tuvieron que entregar, lo tuvo que identificar con un beso para que no escojan el incorrecto. ¿Sabe por qué el nombre Jesús era muy popular? Porque es el derivativo del nombre Josué. Y si usted era una familia judía, ¿usted no cree que usted quisiera un Josué en su familia? Conquistador de Canaán. El que ayudó a derrumbar a Jericó. Entonces el nombre, ahora voy a lo que vamos, para darle otro punto a la respuesta. Habían muchos Jesuses, pero había solo un Jesucristo. ¿Quieres saber por qué el apóstol Pedro dice eso? ¿Y por qué Pablo? ¿Y qué más testigos necesita que Pedro y Pablo? ¿Por qué? Porque había muchos Jesuses, pero este Jesús es el Cristo. Ese Jesús es el Mesías. Entonces, bautizarnos en el nombre de Jesucristo es simplemente reconocer. Él era el único ungido. Hermano pastor. El mago Elimás se traducía Bar Jesús, que quiere decir hijo de Jesús. Entonces, ese mago Elimás también se llamaba Jesús, Sí. hijo de Jesús. El mago.
Bar Jesús. Entonces, el nombre Jesús era muy común. Entonces, realmente para contestarle bien, agregarle el Cristo, de cierta manera, denotaba más quién era Jesús. Pastor, Ahora en la entonces, curación, sí. en la curación del cojo dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, Claro. que las curaciones las hacen en el nombre de Jesucristo. Claro. también. Exactamente, como dijo el pastor acerca de echar fuera demonios. Entonces, mi pregunta, hermano, lo que yo no sé si los que han argumentado eso con usted bautizan en el nombre de Jesús o no. ¿Cómo bautizan? Muy bien. Sale esto. Aquí en los Estados Unidos no sé exactamente, pero en Guatemala eran de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, de la organización. Se bautizaron en el nombre de Jesucristo, tal como dice Hechos 2:38, en la versión de 1960. Pero ya con el tiempo, según ellos lo que dicen, estudiaron, profundizaron más el estudio. Ahora se basan en la revisión de 1569. Y como decía hace rato, esta revisión está mal traducida. O sea, Yo le aseguro que la de 1500 también tiene sus errores. okay, pues eso es lo que dicen ellos, que la de 1960 está mal interpretada por los hombres. Porque en la de 1569, como decía hace rato, es Jesús el Cristo. Todos se mencionan Jesús el Cristo, Señor Jesús. Pero aquí es Jesucristo. Entonces ellos dijeron que Jesucristo fue malinterpretado. Ahí es donde digo otra vez, si comienzan a entrar en algo así, realmente tendrían que volver al original en su idioma. Pero creo que podemos nosotros, Ahora nos dicen a nosotros, los del nombre, ¿va? Nos llaman ellos trinos. ¿Por qué? Porque invocamos Jesús, Jesucristo y Jehová. Entonces ellos dicen, ¿quién invoca a Jehová? nosotros, ¿Quién bautiza? o sea, No, ellos, nosotros no sí, no invocamos a invocamos Jehová. Jehová en bautismo, pero ellos dicen que nosotros al mencionar Jesús, Jesucristo o Jehová, también somos trinos. No nos Pues, conocen. así es, porque salieron de aquí, salieron donde estamos nosotros. Ellos están front sliding. No están backsliding, están front sliding. Se han vuelto tan inteligentes que, como dijo, mucho aprendizaje te ha vuelto loco. Amén. Entonces, eso honestamente es una, en inglés dicen slippery slope. Es un resbalón que una cosa lleva a otra, y tarde o temprano esto es lo que va a pasar. Usted va a ver que van a comenzar a cuestionar toda doctrina verídica, y cuando comienzan a cuestionar toda verdad, doctrina verídica, ya nada es verdad, todo es debatible. Yo me acuerdo, esto pasó, y le quiero ayudar, quiero ayudarle muy bien con algo. ¿Nuestra hermenéutica es judía o es apostólica? Oí dos diferentes respuestas. ¿Nuestra hermenéutica o manera de estudiar la Biblia es judía o apostólica? ¿Por qué? Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Gracias. ¿Vale estudiar el Antiguo Testamento? Claro. ¿Vale estudiar costumbres y historia judía? Claro. Es el Antiguo Testamento nuestro ayo, nuestro maestro que nos trae a Jesucristo. Claro que sí, Hebreos nos deja saber. Sin embargo, el Antiguo Testamento, la Biblia nos deja saber que el primer fundamento es ley y profetas. ¿Amén? Lo cual Jesús cumple en el monte de transfiguración. Él nos revela que Él es el cumplimiento de la ley y los profetas, ¿verdad? Cuando Él se transfigura, aparece Moisés representando la ley, aparece Elías representando los profetas, amén, y Él era el cumplimiento de la ley y los profetas. Él no eliminó la ley, amén, no abrogó la ley, sino que la cumplió. Jesucristo era el único que podía cumplir la ley. Ahora, sin embargo,
un nuevo pacto se establece. Cuando se establece un nuevo pacto, Jesucristo es la piedra principal del ángulo de ese edificio. Él es el testador. Hebreos, mis capítulos, algunos de los capítulos favoritos míos en el Nuevo Testamento es Hebreos 8, 9 y 10, porque es un comentario profundo del Antiguo Testamento y lo que Jesús cumple. La Biblia dice que la única manera que se puede cumplir o cerrar un pacto y abrir otro, estoy resumiéndolo, es si el testador del primer pacto, amén, cumple y firma, amén, y muere por ese primer pacto. ¿Quién hizo eso? Jesucristo. Es poderoso. El testador tuvo que morir. Entonces, ¿quién es el testador del Antiguo Testamento, el primer pacto? Jesús. ¿Cómo? Como Dios. Antes de ser hijo, Él fue el testador del primer pacto. Por eso, con su sangre, Él pudo cerrar un pacto, abrir otro, porque es la única firma que se podía usar. Entonces Él abre el nuevo pacto, pero cuando Él abre el nuevo pacto, Él es la piedra principal del ángulo. ¿Quién? Jesucristo el vencedor, que conquistó la muerte, que conquistó el pecado, que ya, amén, le quitó las llaves al Hades, a Satanás, le quitó las llaves, llevó cautivo la cautividad. Todo ha cambiado en la obediencia del Señor Jesucristo, en ir a la cruz y a los 3 días, amén, resucitar y ser glorificado. Y ahora la Biblia dice que nosotros estamos edificando sobre otro fundamento. Jesucristo es la piedra principal del ángulo, pero estamos construyendo sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Antes era ley y profetas, ahora es apóstoles y profetas. Entonces, cuando nosotros estudiamos, voy a esto, ya le voy a explicar por qué. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que siempre estudiarla, amén, por la lupa o el microscopio apostólico, porque nosotros estamos, y la Biblia nos implora, nos amonesta, edificar sobre, amén, ese fundamento cuidadosamente, y no podemos cambiar. Amén. ¿Cuál es nuestro fundamento? Apostólico, apóstoles y profetas. ¿Por qué todavía los profetas? Porque muchos de los profetas dijeron, se cumplió Jesucristo, pero aún hay mucho más por cumplir. Amén. Entonces, vuelvo a eso, ¿por qué? Porque hace un tiempo atrás tuve un pastor amigo mío que comenzó a decir, él comenzó a decir esto y me trajo a mente cuando usted me habló de esta gente que han estado argumentando así o presentando sus argumentos. Me acuerdo que él se puso a estudiar con los judíos. Cada semana él iba a un grupo y estudiaba con los judíos. Y cuando volvía a hablar conmigo, yo me acuerdo, me senté con él y él comenzó a decir cosas como estas. Le digo, no, es que nosotros realmente no sabemos lo que dice la Biblia. Porque hay que entenderlo como ellos lo entienden. Porque ellos realmente entienden qué significaba esta palabra y comenzó en el Antiguo Testamento, que obviamente yo creo que un judío va a tener más entendimiento de muchas cosas de los primeros 5 libros de la Biblia que yo voy a tener, porque es el Torah, lo entienden como yo no lo entiendo. Pero ¿qué pasó? Comenzó por medio de eso a debatir y analizar, no solo eso, toda doctrina, donde ya nada era absoluto y todo estaba para interpretación privada. Y cuando hizo eso, yo le amonesté, le dije, no voy a decir el nombre, porque capaz que alguno lo conocería, pero yo le dije, tenéis que tener mucho cuidado, porque nuestra hermenéutica no es judía, es apostólica. Nosotros tenemos que mirar la Biblia por la lupa apostólica. Amén. No somos judíos. Yo creo que muchos pentecostales quieren ser judíos. ¿Para qué, hermano? Le va a tocar cumplir la ley. Es más fácil ser apostólico. Yo puedo respetar, honrar y valorar mucho, amén, y estudiar todo eso, pero tengo que entender cuál es mi aproximación a la Biblia que Jesucristo me ha dado. Amén, que los apóstoles nos dejaron. Entonces, ¿qué es lo que pasó con él? Comenzó a debatir cosas que ni eran debatibles. Comenzó a decir esto, que esto, no sé si es realmente así. Y salen palabras como supuestamente, o dicen, o aparentemente, lo que dije anoche. Cuidado, cuando comenzamos a usar palabras como esas,
porque son un tropiezo del enemigo. Si el enemigo no te puede agarrar de una manera, te va a tratar de agarrar de otra manera. Amén. Los Nicolaitas, ¿alguien ha leído la Biblia de los Nicolaitas? Apocalipsis. ¿Saben quién eran los Nicolaitas? ¿Sabe que el líder de ellos fue uno de los diáconos de la iglesia apostólica? Hechos capítulo 6, cuando se escogen los que iban a ayudar en el crecimiento de la iglesia y dan sus nombres. Nicolás, vamos a mirar, Hechos 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pumba, a Parmenas, ¿y a quién? Nicolás. Mire, cuando habla de Nicolás, es el único que le da un detalle extra, prosélito de Antioquía. ¿Por qué? Porque él había salido del helenismo. ¿Sabe que todo eso, sabe lo que es muy interesante de todos estos nombres? Son en griego. Son nombres griegos. No eran nombres hebreos. ¿Por qué eran nombres griegos? Aunque algunos eran judíos. ¿Por qué usa sus nombres griegos? ¿Por qué? Porque ellos iban a ministrar a los griegos. ¿Cuál era la queja? Las viudas de los griegos no eran atendidas. Nos vamos a ponerle 7 con nombre griego. Y entre ellos Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito de Antioquía nos deja saber que Nicolás vino de una influencia helenística, griega. Entonces, cuando leemos en el Apocalipsis que Dios está enojado con la iglesia porque toleran a los nicolaitas, ¿quiénes eran estos? Eran seguidores de este Nicolás. ¿Qué pasó con este Nicolás? Después de tener una experiencia apostólica, después de ser usado por Dios, comenzó a mezclar filosofías helenísticas con lo que había aprendido, amén, apostólicamente. ¿Y qué terminó pasando? Los nicolaitas realmente se volvieron a si usted estudia, estoy dándole simplemente un resumen aquí, eran prácticamente un libertinaje, amén, porque incluyeron mucho de los griegos dentro de lo que era lo apostólico y era muy difícil para muchos discernir la diferencia. Entonces, no se echó para atrás, se echó para adelante, pero a un nivel de, no es que tenemos que incluirle aquí esta filosofía, tenemos que mirar esto, tenemos que mirar lo otro. Y por eso cuando estamos hablando de teología sistemática, cosas como yo sé que estamos disparando en muchos diferentes puntos aquí, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos protege de entrar en un error. Lo que pasa cuando uno comienza cuando todo queda en debate, entonces nada es 100% verdad. Y nosotros nos volvemos los intérpretes de la Biblia en vez de pedirle a Dios que Él nos dé revelación y que Él nos deje comprender lo que su palabra dice. Voy a pausar aquí. Solamente quería reflexionar un poco. Es importante entender que muchas doctrinas, ¿cierto? Ellos tienen sus argumentos y ellos siempre van a saber cómo hilar, defender su doctrina, ¿cierto? Y en muchos casos como ese, ellos son muy literales y no están viendo, o sea, están leyendo simplemente la letra y lo toman tal cual, sin una interpretación espiritual también, ¿no? Sin la verdadera revelación. Anoche, al salir de aquí, mi esposo y yo pasamos en Kroger y me llegó alguien a evangelizar, ¿no? A las 11 de la noche en el Kroger. Y me dice, mira, necesito hablar contigo porque yo necesito que tú sepas esta verdad de la Biblia. Y yo le dije, ajá, ¿cuál es? ¿Tú crees en la Trinidad? Y dice, no, yo no creo en la Trinidad. Oh, entonces tú crees en que Dios es uno. Sí, Dios es uno. Entonces, ok, muy bien. Pero tú sabes que en el cielo hay dos. Yo, pero ya va, no es como ni siquiera los testigos.
espíritu. Entonces, y él me dice, ok, no, mira lo que dice aquí, hagamos. Y le digo, pero ¿cuántos hay ahí? No, hagamos. El Dios Padre y la Dios Madre. Claro, sí, voy a hacer, wow. Porque ellos lo agregan con el versículo que sigue, que dice, varón y hembra los creó. Entonces dice, ¿ves? Que eran dos, por eso hizo, hagamos. Cualquiera puede caer en eso, porque se lo muestran tan fácil. Dice, es verdad, mira, hombre y mujer los hizo, significa que eran dos. Y hay gente que cae en ese error. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque la gente puede agarrarse a cualquiera. Tuve una persona, esto de los braquistas, ellos resulta que ellos dicen que Caín era hijo de la serpiente, o sea, que Eva salió embarazada de la serpiente, ¿cierto? Y que Abel era, entonces, que salieron gemelos, o sea, en otras palabras, que Eva tuvo gemelos de dos padres, de la serpiente y de la... Son cosas que no tienen sentido, pero que básicamente ellos tratan de mezclarlo ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque esas doctrinas están para confundir. Ellos van a utilizar palabras como esa ofensiva, no, trinitario, porque dice Jehová, eso ya es ofensivo, pero no tiene ningún argumento bíblico de verdad ni teológico como para sostener. Es como los mormones que creen que Jesús y Satanás eran hermanos. Creen que Jesús y Satanás eran hermanos. Probémoslo bíblicamente, no sé. Yo creo que también hay que entender algo que dijo el apóstol Pablo. Digo que había algunos que estaban, y aunque yo sé que puede ser peligroso lo que voy a decir así, pero quiero que me lo entiendan. Pablo amonestó a algunos que obedecían la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. Amén. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba diciendo el apóstol? La letra mata, el espíritu da vida, pero les dice, ustedes están perdiendo la esencia del porqué de estas cosas. Amén. Y eso es muy importante. Tenemos que ver qué es lo que Dios, ¿te acuerdas que habíamos hablado de la teología práctica, no? También tenemos que ver qué es lo que Dios realmente nos está diciendo. Entonces, vamos a mirar el ejemplo y terminamos con eso porque quiero seguir aquí. Pero tenemos versículos donde se aplica en una parte solamente Jesús, en otra parte Jesucristo. Entonces, si uno se pone a decir, no, es que aquí la letra dice esto, aquí la letra dice esto, bueno, ahí podemos entrar en un gran debate, porque en diferentes partes también dice diferentes cosas, pero ¿cuál es el espíritu de lo que Dios está diciendo? ¿Cuál es la verdad mayor que Dios nos está enseñando? Y eso es lo que tenemos que poder contestar, ¿amén? Para que no se enrede uno. Los fariseos se enredaron en la letra de la ley, de tal manera, ellos eran unos hipócritas impresionantes, porque usted en el día de reposo solamente podía viajar tantos codos de su casa. ¿Sabía usted? No me acuerdo exactamente, pero pongámosle 1000 codos. Podían caminar solamente unos 1000 codos de su casa, porque caminar más de eso sería demasiado trabajo para el día de reposo. No estarías reposando. Entonces, ¿qué hacían? Ellos aseguraban que a 1000 codos de la casa habría algo de lo cual ellos eran dueños. Esos son, no lo puede estudiar en la historia. Ellos entonces caminaban los 1000 codos que podían, según la letra de la ley, llegaban a la casa del sobrino o lo que sea, y mire, esta vela me pertenece a mí, o este libro, esto entonces es propiedad mía, puedo caminar otros 1000 codos de aquí. Entonces, en la mente ellos justificaban caminar otros 1000 codos más. La letra de la ley, pero el espíritu de la ley. Entonces hay que tener cuidado si nos vamos a enredar
en unas cosas que eso es lo que nos enredó a él. Ok, vamos a seguir aquí. ¿Cuál es el trabajo del estudiante? Almorzamos a las 12, ¿verdad? Bueno, ustedes almorzan. En un momento. El estudiante. ¿Qué tiene que hacer el estudiante para lo que es teología sistemática, estudiar correctamente? Número 1, asumir de antemano la inspiración y autoridad de las escrituras. Primero que usted y yo tenemos que asumir es que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y ahí realmente eso cae mucho, hermano, en lo que recién hablamos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros oímos, yo le voy a poner una hora. Cuando nosotros oímos, no es que está traducido mal. ¿Qué es lo que pasa? Comienza a debilitar el valor de la Biblia en nuestras vidas. Y el enemigo quiere hacer eso. Vaya a la primera tentación del hombre, y ¿qué es lo que Satanás hizo? Devaluó la palabra de Dios. Cuestionó el mandato de Dios. Amén. Ahora, lo voy a explicar aquí en un momento. Entonces, ¿qué es lo que dijo Satanás? Que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Y no solamente eso, hay una cosa muy interesante que Satanás hace. Lean los versículos anteriores y toda la interacción entre Dios y Adán y Eva repetidamente usa el término y Jehová Dios dijo, y Jehová Dios dijo, y Jehová Dios dijo, y Jehová Dios, y Jehová Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el nombre Jehová era el nombre redentivo de Dios. En sí, ¿qué significa el nombre Jesús? El nombre Jesús significa Jehová es nuestro Salvador. Jehová ha sido nuestra salvación, ha sido hecho nuestra salvación. Jehová Salvador. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el nombre Jehová era el nombre redentivo de Dios. Entonces repetidamente Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. Pero cuando Satanás habla, dice, con que Dios ha dicho. ¿Qué hizo? Quitó el nombre redentivo de Dios. Él no dijo con que Jehová Dios ha dicho. Él no quería reconocer esa parte de Dios. Entonces, es simplemente algo mínimo ahí, pero lo que podemos ver es una táctica del enemigo, siempre va a ser cuestionar la palabra de Dios. Ahora, sabemos, como yo mismo les dije, en traducción de un idioma a otro, hermanos, yo interpreto mucho por predicadores. Y hermano, el otro día estaba interpretando por un pastor que vino a predicar a nuestra iglesia, y en el medio de la prédica él dijo esto: boom shakalaka. Pregúntame a mí, ¿cómo voy a traducir eso en español? Boom shakalaka. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Lo dije tal cual como lo dijo él. Pero yo trato de traducir o interpretar mucho, y nunca de un idioma a otro se traduce exactamente. En sí, si usted canta canciones y trata de traducir una canción literalmente, suena horrible. Yo he visto cuando traducen una canción literalmente, palabra por palabra, y uno mira y el verso es como de 80 palabras, porque trataron y no tiene sentido. Amén. Entonces mi punto es esto: nosotros tenemos que simplemente tener fe, amén, que Dios ha preservado y ha guardado, amén, lo esencial de su palabra para nosotros, que es inspiración divina, que hay autoridad en las escrituras. Y nosotros aún, déjeme decirle cuál es el trabajo del estudiante de la Biblia. ¿Listos? El trabajo del estudiante de la Biblia es, aunque sepa que algo no se tradujo exactamente como el CAI o otras cosas, nosotros tenemos que encontrar, por eso teología sistemática es tan importante, encontrar esa verdad por medio de toda la palabra de Dios. Y se defiende sola. Amén. En sí, el porcentaje, usted, pues no tengo las estadísticas delante de mí, pero el porcentaje de cosas perdidas en lo que es una traducción a la otra es mínimo, no es ni un 5%, es mucho menos que eso, no creo que ni llega a un 2%.
Amén. Habrán pequeñas cosas que no se traducen igual, lo que sea un verbo, un pronombre o algo. Sí, pero en lo que es lo esencial de la palabra de Dios, como estudiantes de la palabra de Dios, nosotros podemos, esta no es una clase apologética, pero nosotros podemos decir la escritura que yo estoy leyendo es inspirada por Dios. La escritura que yo estoy leyendo y estudiando me dice a mí la verdad de Dios, cómo yo debo ser salvo, cómo yo debo, amén, vivir mi vida delante de Él. Amén. Entonces, el estudiante tiene que asumir de antemano la inspiración y la autoridad de las escrituras. Número 2, amén, el estudiante tiene que usar las leyes de metodología. Amén. ¿Para qué? Lo que hemos dicho de la teología sistemática, como lo son en cualquier otra ciencia. ¿Para qué? Para que tengamos una verdad bien establecida. Hicimos esto hace un tiempo atrás, cuando hablé de cuáles son nuestros fundamentos. Y alguien dijo, bueno, Dios es uno, sabemos ese es un fundamento. Sabemos que hay muchas referencias donde el Padre y el Hijo no son dos diferentes, son uno. Entonces comenzamos a establecer fundamentos, ¿bien? Hasta cuestionar lo que sería una doctrina errónea. ¿Cuántos padres hay? ¿Son uno o son dos? ¿Cuántos hijos hay? ¿Son uno o son dos? Entonces lo que estamos haciendo es una metodología para poder, amén, sistemáticamente establecer una verdad. También el estudiante, esto es muy importante, tiene que también reconocer las limitaciones. Eso es un poco lo que dijo el hermano Brandon, lo que hicieron nuestros hermanos por medio de preguntas y lo que han debatido con otros que antes eran parte de la misma organización. Hay que reconocer las limitaciones. ¿En qué sentido? Yo tengo que saber cuándo me estoy saliendo de los límites de lo correcto en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Y es muy fácil salirse de los límites. ¿Por qué? Porque muchos comienzan a usar material extra bíblico, y todos lo hacemos. Todos usamos material extra bíblico para aprender y para tratar de explicar algo, pero tenemos que entender que ese material extra bíblico es limitado. Es limitado, ¿por qué? Porque viene de la mente del hombre y no de la mente de Dios. Es el hombre tratando de explicar lo que ve en la palabra de Dios. Y tengo que entender esas limitaciones. Amén. Por ejemplo, una de las cosas les conté del pastor que comenzó a estudiar con los judíos, no le conté el fin. Él terminó cuestionando todo y hoy está en una iglesia trinitaria y no cree nada. No cree nada. ¿Por qué? Porque ya todo estaba mal. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado porque uno se sale de los límites. Yo le dije que comenzó a salir con cosas tan raras. Pero usted tiene que entender algo. Cuando él se puso a estudiar con los judíos, le dije, ¿usted entiende cuántos de los libros judíos son místicos? Mucho misticismo en la historia y los escritos judíos. Incluso hay una rama judía que es solo misticismo. Gracias, hermano. El Kabbalah, ¿cuántos han oído del Kabbalah? Kabbalah es un misticismo judío que ha ganado mucha popularidad. Cuando usted se pone a estudiar lo que los judíos creen acerca de los ángeles, es impresionante, es rarísimo, no se encuentra en la Biblia. Pero si yo me pongo a estudiar eso, digo, no, pero lo escribió un judío. Eso es lo que pasa, ¿no? Nosotros le queremos dar más respaldo a lo que decimos. Entonces, un rabino dijo, pero eso no significa que es verídico. Entonces tenemos que reconocer nuestras limitaciones. En sí la Biblia nos amonesta, ¿no? De no añadirle ni quitarle. Yo a veces miraba videos de judíos y era que me dolía la cabeza, porque lo confunde a uno. Entonces lo que hacía era orar nuevamente así en el Espíritu Santo y mejor quedarme en lo que yo creo que es esto y no buscar otra cosa. Simplemente, mire, yo le voy a decir algo. Yo tengo varios libros sobre un punto de vista judío, sobre costumbres, hasta tengo
la Biblia escrita en hebreo. Pregúntenme si yo lo puedo leer. No tengo la menor idea, lo miro y son letras, ¿no? Pero tengo uno traducido. Entonces, hay mucho que uno puede aprender que es hermoso. Por ejemplo, cuando uno entiende, bueno, lo voy a hacer, aunque no está, o capaz que lo voy a dejar. No, vamos a hacerlo. Voy a ver, perdón hermanos que están mirando, quiero tratar de encontrar algo para mostrarles, si puedo. Un segundo. Ya lo voy a encontrar. Aquí es. ¿Cuántos pueden ver? Ahora lo voy a añadir aquí, denme un segundito, y voy a añadir esto al PowerPoint. Aquí lo voy a meter donde estamos. Y al slide. Así de rápido. Ok, usted puede ver, ¿verdad? Hay cosas, lo que le voy a mostrar con esto es, hay cosas que podemos aprender o estudiar que son muy hermosas. Simplemente tenemos que recordar que nuestra hermenéutica es autónoma. Ok, ya le voy a explicar lo que estoy diciendo aquí. ¿Cuántos han leído Salmo 119? ¿Cuántos han notado cómo está escrito el Salmo 119? ¿Cómo está escrito? El abecedario hebreo. Está en el alfabeto hebreo, ¿verdad? Cuando usted va, la primera porción es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, todas las letras hebreas. Usted va al Salmo 119, usted va a ver que hay una manera de escribir poética que nosotros leemos Salmo 119 y no lo vemos con la hermosura que uno que conoce hebreo lo pudiera ver. No lo podemos apreciar de esa manera. Solamente les estoy mostrando cómo estos estudios nos pueden traer un punto de vista muy hermoso, pero nosotros no podemos caer en pensar que, en confundirnos o algo así. Pero quiero mostrarle algo hermoso, poderosísimo. Ok, ahora cuando usted mira Salmo 119, cada porción es identificada por una letra del alfabeto hebreo, y en hebreo la primera letra de esa porción es esa letra, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. El hebreo se lee no de izquierda a derecha, sino que se lee de derecha a izquierda. Amén. Si usted mira un judío leyendo un libro, no comienza en la primera página, lo que sería para nosotros, comienza la última y comienza a leer. Si es un libro bien escrito, es de la última página a la primera y desde la derecha a la izquierda. Amén. Ahora hay libros en hebreo hoy que van página 1 a 300, pero igual leen de derecha a izquierda. Entonces, para un judío, una letra del alfabeto, la letra en hebreo tenía mucho más significado que lo que es en nuestro alfabeto, los consonantes y vocales. ¿Por qué? Porque la letra hebrea tenía, primero de todo, no hay vocales, se lo dije anoche, no hay vocales en el hebreo, en el alfabeto hebreo. Hay sonidos que se implican. Amén. Entonces, por ejemplo, JHBH, también es Jehová. Eso, ese E-O-A es implicado por cómo están los consonantes puestos. Entonces, un judío puede ver y sabe dónde van los puntos de vocal point, los puntos de vocales, aunque no hay vocales. También toda letra hebrea tiene una identificación numérica. Hay algo bien poderoso aquí, no es mi enseñanza esta noche, en esta tarde, perdón, pero el número 6 es el número del hombre, ¿verdad? El número 6 es un palito así,
es Vav. Y es la letra Vav es también en hebreo el número 6. El número 7 es el número de Dios, ¿verdad? El número 7 está así en hebreo. Amén. Entonces, el número 8, interesantemente, es la unión del 6 y el 7. Cuando usted mira en el alfabeto hebreo, el número 8 es, y usted puede estudiar esto, yo lo he estudiado, el número 8 en hebreo es la unión del 6 y el 7, aún en su figura y también en su concepto. Entonces, el número 8 es el número de nuevos comienzos en Dios. 8 entraron en el arca, David fue el octavo hijo, había una ofrenda del octavo día, todo empujando ¿hacia quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, amén, es el nuevo pacto, es el nuevo comienzo, que era el Señor Jesús, era Dios y era hombre, era el 6 y era el 7 a la misma vez. Entonces hay cosas en el hebreo que usted puede estudiar que son bien poderosas. No tengo tiempo, tengo todo un estudio sobre la numerología en la Biblia, es muy interesante. Pero vamos a mirar aquí cómo, y esto realmente cae bien en también lo que es la unicidad de Dios. Entonces, un judío, un hebreo, cuando miraba algo como Salmo 119, al mirar la primera letra ya sabía de qué se iba a tratar esa porción. En sí, algunas veces para ellos mirar la primera letra de una palabra era definir esa palabra, ya sabían lo que eso significaba. Y las primeras letras en una palabra resaltaban, amén, eran de identidad. Entonces, viendo eso, vamos a ir, esto es donde estudiar algo, el judío o hebreo puede ser bien hermoso. ¿Cuántos se acuerdan que cuando Pilato escribe, cuando escribe esa tabla y la pone sobre la cruz, cuántos saben que se enojaron con Pilato? Sí. Se enojaron con él, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron? Que él no era, que él decía. Bueno, ¿qué escribió Pilato? Rey de los judíos. Y ellos estaba escrito en 3 idiomas. ¿Cuáles idiomas? En latín, en griego y en hebreo. Entonces, mire quién se quejó. Los romanos no se quejaron. No se enojaron los griegos. ¿Quién se enojó? Los judíos. Estaba escrito en latín, estaba escrito en griego y ellos no se ofendieron. Quedaron bien. Pero los judíos dijeron, Dios. No. No escriba rey de los judíos. Añadirle un poquito más. Que él dijo que era el rey de los judíos. ¿Sabe por qué? Porque el griego que miró la tabla no pensó nada. El que leía en latín no pensó nada. Pero el judío cuando lo miró, esto es lo que él vio. Vio Yeshua, Hanazarei, Remelech, Hayehudim. Las palabras que están en la tabla, de derecha a izquierda. La primera letra de Yeshua es Yod. La primera letra de Hanazarei es Het. La primera letra de Remelech es Vav. Y la primera letra de Hayehudim es He. Cuando el judío miró la tabla, vio Yod, He, Vav, He. Jehová. Por eso se enojaron. Porque cuando ellos leyeron el título que estaba por encima de la cabeza de Jesús, identificándolo a él, vieron Jehová. Por eso dijeron, no, agréguenle que él dijo que era Jehová. Poderosísimo. ¿Qué es lo que colgó sobre la cabeza de Jesús como su identidad en la cruz? Jehová. Jesús
Todo judío que miró la cruz vio que Jesús era Jehová. Por eso se enojaron. Hay cosas hermosas también, hermana. No todo es entonces eso. Ahora eso no es original conmigo. Yo no soy tan inteligente, pero sé estudiar. ¿Amén? Entonces hay que reconocer las limitaciones. Amén. Se tiene que no salirse de los límites. Si se sale de los límites puede entrar en peligro. La iluminación espiritual es necesaria y ha sido provista. Amén. Yo siempre creo que el estudiante de la palabra debe orar a Dios, que Dios le revele, que el Espíritu Santo le guíe. Amén. El Espíritu nos guía a toda verdad. Amén. Y se requiere un estudio paciente e incansable. Amén. No podemos ser mediocres, vagos o perezosos cuando vamos a estudiar la palabra de Dios y especialmente establecer doctrina. Amén. Ahora voy a terminar con esto antes del almuerzo. Amén. ¿Cuáles son las divisiones de teología sistemática? Bueno, existe lo que es la bibliología, estas son las diferentes categorías. Bibliología, que es un estudio de las verdades esenciales concernientes a la Biblia. Amén. Las verdades esenciales concernientes a qué? A la Biblia. ¿Cuál es nuestro libro? Es la Biblia. Cualquier cosa extra bíblico, aún hermano, si usted tiene una Biblia de estudio, recuerde que todos los comentarios en la Biblia de estudio son comentarios de hombre. Si usted tiene una Biblia Thompson, a mí me gusta, yo tengo para lo que es mi estudio personal o lectura diaria, me gusta la Biblia del Diario Vivir, muy bueno, muchos tremendos comentarios que tienen ahí, pero tengo que entender que son comentarios del hombre, aunque estén en mi Biblia. ¿Amén? Entonces, la teología propia, ya dijimos, es tocante a lo que son los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo. También existe, estas son las divisiones de teología sistemática. Entonces, la razón que yo he tomado mucho tiempo en esto, yo sé que en el otro nivel aprenden de la unicidad de Dios, amén, pero creo que es importante entender que teología sistemática no aplica solamente a la doctrina de la unicidad, sino que teología sistemática es realmente la manera de estudiar todos los temas que están en la Biblia. Arqueología, ¿qué es arqueología? Es una consideración de las verdades tocantes a los ángeles no caídos y caídos. Amén. Entonces, cuando estudiamos de ángeles del cielo o cuando estudiamos de los demonios, eso es arqueología. Antropología es una consideración de las verdades concernientes al hombre. Ahí es donde, por ejemplo, estudiamos todo el ser del hombre, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Y podemos mirar las funciones del hombre, cómo el hombre está hecho en la imagen de Dios. Amén. Cómo el hombre debe comportarse, cómo debe ser. Amén. Y lo que es la creación y la vida del hombre. También existe lo que es soteriología. Amén. Esto es cuando usted va a estudiar las verdades que conciernen a la salvación. Esto incluiría nuestras doctrinas de arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en espíritu, lo que nosotros consideramos como esenciales de la salvación. Amén. Anoche estaba hablando yo un poco fuerte acerca de los términos que hemos adoptado que no son bíblicos. Amén. Eso fue un poco de soteriología. Amén. Donde uno comienza a estudiar qué es lo que decimos acerca de la salvación. Yo escribí un curso para nuestra iglesia titulado La unidad de la fe. Y en pocas palabras era simplemente qué es lo que creemos. Qué es lo que creemos acerca de Dios, qué es lo que creemos acerca de la salvación, qué es lo que creemos acerca de la santidad. Amén. Eso era, y parte de eso fue soteriología. Eclesiología es una consideración de las verdades concernientes a la iglesia. Amén. ¿Qué era la iglesia en el Nuevo Testamento? Si queremos saber cómo debe ser la iglesia hoy, amén. Yo soy, por ejemplo, eclesiología. Mucho de lo que nosotros hacemos hoy no está mal, pero no es
la estructura que tenían en el principio en el libro de Hechos. Ellos estaban en el templo y en las casas. Amén. La mayoría de la función de la iglesia no tenían grandes templos, no hay nada malo con eso, pero no estaba institucionalizado de esa manera todavía. Era cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, él no es como que llegaron a un templo como este y le dieron la carta al pastor de Roma. No, eso era a todas las casas, a todos los que estaban en Roma, a todos los cristianos. Amén. Entonces, eclesiología es considerar, amén, las verdades que aplican a la iglesia. Escatología, obviamente nos gusta estudiar eso porque es interesante, pero es todo lo que está en la Biblia profético, específicamente a lo que es el estudio de los últimos tiempos, aunque la escatología realmente abarca toda profecía. Amén. Lo que se ha cumplido y también lo que todavía no se ha cumplido. Las últimas dos es cristología. Eso es una consideración de todo lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo. Amén. Y la última división de teología sistemática es la neumatología. Es una consideración de lo que la Biblia contiene acerca del Espíritu Santo. Neumatología. ¿Cuántos saben que la palabra neumático, ¿por qué se llama un neumático? Porque adentro hay aire. Amén. En pocas palabras, hablando de espíritu. Amén. Neumatología es el estudio del espíritu, lo que es invisible para nosotros, pero definitivamente más real que lo que podemos ver. Vamos a mirar esto entonces. ¿Qué es lo que la teología sistemática? Estoy resumiendo antes del almuerzo. Después del almuerzo vamos a enfocar en otras cosas. Teología sistemática se propone a construir una ciencia o un orden producto de la revelación bíblica y en la base de que esta es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que estamos tratando de construir, amén, es a base de que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Tiene que proceder en base de la creencia que la Biblia es, en todas sus partes, la propia palabra de Dios para el hombre. Hermanos, si nosotros vamos a defender y creer una sana doctrina, tenemos que creer, amén, que la Biblia es en todas sus partes la palabra de Dios para el hombre. Amén. Entonces, consideramos dos cosas: el origen sobrenatural de las Escrituras y su estructura en general. Sabemos que las Escrituras fueron inspiradas por Dios, es palabra de Dios, y consideramos su estructura en general. Por ejemplo, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? No. Job. Job es el primer libro de la Biblia. No en su orden que está en su Biblia, pero sí en antigüedad. Job es el libro más antiguo de la Biblia. Por eso es en Job que usted ve referencias a lo que parecen ser dinosaurios. No me haga preguntas de los dinosaurios, porque yo ya vi algunos. Esto no es una clase de la creación versus la evolución, no. Pero en Job, Job es un libro sumamente interesante. Es un libro donde vemos una interacción entre Dios y Satanás que no vemos en ningún otro libro, en donde los hijos de Dios se presentaban delante de Dios y ahí entre ellos vino Satanás, amén, como que no pertenecía, pero ahí me gusta como Dios trata de dónde viene. Pero vemos a Behemoth y Leviatán, animales descritos el autor de Job tenía que tener un punto de referencia. Cuando habló de Leviatán, si usted mira Leviatán, le parece casi como un cocodrilo. Amén. En sí algunos usan eso. Si usted quiere saber quién es Leviatán o qué es Leviatán en la Biblia, es Satanás.
porque la Biblia dice que Él es el padre de todos los soberbios. Cuando usted es soberbio o orgulloso, cuidado, porque tienes un padre. Behemoth, algunos lo comparan con un hipopótamo, pero eran realmente animales que en su día lo que era Leviatán causaba temor y eran entonces Job alude a eso. Entonces tenemos que mirar por qué Dios nos da la estructura de la palabra de Dios como la da. Aunque Job es el libro más antiguo, comenzar la Biblia con Job no tendría sentido. Y es impresionante pensar que dónde es que alguien se ha preguntado dónde es que Moisés comenzó a escribir. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Levítico, Deuteronomio. ¿Dónde recibió toda esa información? Lo más probable es en el monte Sinaí. Amén. Lo más probable. Porque si usted mira, hay un momento donde Dios le dice que escriba esto, que Él escriba lo que Él está diciendo. Y no estamos hablando solamente de la ley. Pero el punto es, Dios le revela a Moisés los principios de cosas que él no vio. Cuando él escribe sobre la creación, es totalmente inspirada por Dios, es sobrenatural. Él está dando detalles de cosas que ningún otro hombre vio. Amén. Podríamos ir a lo que es Adán, pero Adán no estuvo en esos primeros días de creación. Sin embargo, Moisés tuvo revelación de Dios. Y la estructura es correcta, porque Génesis es el libro de principios, amén, y ordenadamente nos lleva a Apocalipsis. Muchas veces cuando usted lee la Biblia, a mí me ha costado esto, no sé si a usted, alguna vez me cuesta ver cuáles libros son escritos en el mismo tiempo. Por ejemplo, uno de Esdras y Nehemías, esos libros, lo que era Jeremías, todo el libro de Jeremías es escrito en cautividad. Jeremías también escribe Lamentaciones. Entonces hay libros de la Biblia que están ordenados de tal manera. ¿Por qué? Porque nos da a nosotros una estructura de parte de Dios, nos da una estructura más adecuada para poder estudiar bien su palabra. Ok, para nosotros esto es, en todo estudio de la teología sistemática, la primera cosa que tenemos que mirar es la doctrina de Dios. Antes de ir a lo que es la doctrina de salvación o la doctrina de ángeles o la doctrina del hombre, cualquier cosa, lo primero que un estudiante de la palabra de Dios tiene que establecer es qué es lo que la Biblia dice acerca de Dios, la doctrina de Dios. Entonces, para nosotros, como pentecostales del nombre, para la iglesia apostólica, específicamente cuando miramos la doctrina de Dios, estamos hablando de la doctrina de la unicidad de Dios. ¿Amén? Eso es porque nosotros somos tan celosos con esta doctrina, es porque fue el fundamento. Amén. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Y qué van a hacer? Lo van a repetir a sus hijos en la mañana, cuando andan por el camino, cuando en la noche, todo tiempo van a ponerlo sobre los dinteles de la puerta, van a usarlo externamente en su cuerpo. Lo que nosotros somos, amén, esta identidad de un solo Dios nos va a separar, amén. Y las tres religiones en el mundo, mi hermano, que son monoteístas, son separados, amén, como ninguna otra religión. Si usted mira externamente, los judíos, los musulmanes y los pentecostales del nombre son las personas que visiblemente más se destacan, amén, por su apariencia externa en lo que ellos creen. Usted no tiene que saber si alguien es musulmán, simplemente lo puede mirar y saber. Usted no tiene que, el judío, usted lo puede ver externamente, amén. Un pentecostal del nombre que cree en un solo Dios, la revelación del nombre de Jesús debe también ser visible, debe dar tanto. Entonces, ese cree algo diferente.
Gloria a Dios. Voy a parar allí, hermanos, antes de meterme un poco más. Vamos a tomar un break. Poco temprano, ¿se está viendo? ¿Está bien o no? Amén. Entonces, porque ya tengo que entrar en la otra parte, en el paquete que le vamos a dar después. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que hablamos hasta ahora? ¿Comentario? ¿Queja? Perdón, entonces no vamos a parar. Vamos a tomemos unos 10 minutitos, unos 10 minutitos de break, ¿right? Okay. El almuerzo va a salirse como a las 12:40. Ok, así que no van a comer todavía. Pero podemos hacer un break como para que se sigan. Sí. Y ahorita lo que vamos a regresar a hacer el panel. Ok. Y luego del panel, que el almuerzo está, salimos, ponemos y regresamos a la noche. Ok. Me parece bien. Ok. Dios les bendiga, hermanos. Estírense. Tomen un break.